Gloria a Dios, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En esta hermosa noche, ministerio predicando a Cristo crucificado. Amén. Primeramente le damos gracias a Yahweh, al Eterno, por esta hermosa oportunidad que nos da. Gloria al Señor de grabar miércoles tras miércoles. Gloria al Señor. Un cordial saludo a mi amada esposa. Amén. A mis amados hijos, gloria al Señor, incluyéndolos a todos, gloria al Señor. Mi familia en Puerto Rico, esa familia hermosa en Ecuador que nos ve también, gloria al Señor. Y la amada iglesia, gloria al Señor, nuestros ministros, pastores. Amén. Gloria al Señor. Y como siempre, nuestro hermano ministro José con nosotros, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Una vez más que Dios nos permite poder estar en vivo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Dirigiéndonos con mucho amor. Saludo a los hermanos y amistades en la fe. Este día, pues hemos venido con la misma entusiasmo de que esta palabra llegue a sus corazones y queremos saludar al pastor Ricardo y Ginés Pérez y congregación y siempre a mi hermana Tati que siempre está conectada, orando siempre por Amén. ellos para que Dios trate con su vida de una manera especial como deseamos que trate con cada uno de ustedes en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando para luego entrar a la palabra del Señor. Hoy tenemos otro tema, ¿verdad? Que el Señor puso en nuestro corazón. Primero nace en el corazón de Dios, ¿verdad? Y nos revela a nosotros, para nosotros pues traerlo a la audiencia, ¿verdad? Que sea de gran edificación. Y como siempre, antes de comenzar, ¿verdad? Un cordial saludo a aquellos hermanos que también tienen sus programas, que graban, gloria al Señor, que también nos ven, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que sean de gran bendición a las vidas también, que Dios me les bendiga, gloria al Señor. Así que hoy el tema es: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, glorifícate como tú siempre lo has hecho en la vida de nuestro hermano ministro José y mi persona. Úsanos para tu gloria. Que esta palabra que vamos a insertar, Padre mío, con denuedo, Señor, glorifícate que no torne atrás vacía. Padre, que haga un efecto en el oyente poderosamente. Glorifícate, mi Señor amado. Tú eres real, Padre mío, en nuestras vidas y quieres ser real en la vida de aquellos hermanos que nos escuchan. Padre, aquella audiencia, Padre, tanto en Facebook como en YouTube, Padre mío, administra esa palabra, Padre. Desde hoy tocamos esa puerta una vez más, Señor Dios del cielo, haciendo, Padre, la misión, Padre, que tú quieres, ir y predicar este evangelio por todo el mundo, Padre. De una manera lo hacemos, Padre mío, a través de la internet. Para tu gloria y honra te lo pedimos, Señor. Amén y gracias. Amén, gloria a Jesús. Queremos compartir la palabra del Señor en esta noche en Hebreos capítulo 11 y vamos a estar considerando el verso 6 de ese capítulo 11 bajo el tema: sin fe es imposible agradar a Dios. El capítulo 11 de Hebreos, conocido como los héroes de la fe. Todas estas personas que se mencionan aquí, tanto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que le creyeron a Dios y por fe pudieron conquistar las promesas que Dios, ¿verdad?, le había dado. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tremenda palabra, ¿verdad? El tema: sin fe imposible agradar a Dios. O sea, la Biblia dice que para Dios todo es posible y para el que cree, ministro, todo es posible. O sea, Dios todo lo puede, pero entonces aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no hay fe, no podemos conseguir favor ni gracia de parte, ¿verdad?, de Dios. El significado bíblico de fe es la confianza absoluta en Dios y la certeza de sus promesas, más que un simple deseo. Es la convicción profunda y la evidencia de realidades espirituales que no se pueden ver ni comprobar con los sentidos humanos. La lógica humana te lleva, ministro, a no creer. Entonces, la fe es el sentido, ¿verdad?, que Dios nos da para poder nosotros
poder vivir la vida de fe que Dios demanda que vivamos. El justo por fe vivirá. Yo oía mucho la que era pastora mía, ministro. Estamos introduciendo, ¿no? Antes, la que era pastora, donde yo iba antes. Y ella decía, si la Biblia dice que un gran pez se tragó un hombre, pues yo lo creo, todo lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia habla de cosas, ministro, que la mente humana es finita, se le hace imposible creerla. Pero la fe te lleva, ¿verdad?, a creer en Dios y a creer en su palabra. Cuando vemos la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdadera fe bíblica no es pasiva, sino demuestra a través de acciones y la obediencia, y evidenciando una realidad real en Dios. Amén, gloria al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí, ¿verdad?, el tema de esta hermosa noche, ¿verdad?, en lo que nos vamos desarrollando, ministro. Amén. Dice que es imposible agradar a Dios. Imposible, algo que no se puede. Amén, gloria al Señor. Y meditaba yo antes de entrar también a lo que tengo allí, que mientras leía Santiago ahorita, ¿verdad?, que meditaba en esa palabra, Santiago 1:6, que habla, ¿verdad?, que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento de una parte a otra, ¿verdad? Y ahí sabemos que el contexto está hablando de que cuando uno, si está farto de sabiduría, pero también para tener sabiduría hay que tener fe en el Dios del cielo. Por eso dice, pida con fe, ¿verdad? Pida con fe, no dudando nada. ¿Ves? La duda es contraria a la fe. El Señor no nos ha mandado a nosotros a dudar, sino a tener fe. Una de las cosas cuando Jesús resucitó, hermano ministro, que dice la palabra, ¿verdad?, que cuando llegó a donde estaban los discípulos, que cruzó la pared, ¿sabe? La cruzó sin abrir la puerta y estuvo en medio de ellos y se encontró a Tomás. Y ¿verdad?, le decía a Tomás, ven acá, acércate a mí, toca mira mis manos, mira mi costado. Y una de las palabras que Jesús usó allí y verdaderamente es necesaria para estos días en la vida nuestra, fue que Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, porque un creyente es un hombre que tiene fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Y tú empezaste también a leer, leíste en el capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Es la certeza, la esperanza de lo que se espera, la convicción. Dios nos manda a tener certeza, a tener convicción, ¿verdad?, en lo que creemos. Cuando hablamos de convicción, hablamos también de la certeza absoluta sobre las verdades de Dios. Todas las verdades de Dios. Si no hay fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que los antiguos, que vamos a estar viendo ahorita allí, dice que los antiguos por ella alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, ¿por qué? Por la fe. Estos hombres por fe alcanzaron buen testimonio. Y lo que Dios quiere en este tiempo que estamos viviendo es que nosotros los seres humanos tengamos fe. Alabado sea Dios. ¿Ves? Dice, en el contexto bíblico significa que la relación con Dios no se basa en el cumplimiento de normas o buenas obras hechas por esfuerzo propio. Eso no es eso, ¿verdad? Porque ahí tú dices, nos hablando de las obras. Sino en una relación de confianza, como usted dijo ahorita, porque la fe es confianza profunda y dependencia absoluta en Él. En Dios, amén. Cuando vemos, ¿verdad?, la palabra, la fe también nos tiene que llevar, ministro, a una vida de obediencia. Usted habló, ¿verdad?, que la falta de fe, como dice Santiago, el que está falto de fe, o sea, de confianza, es como la ola del mar que va y viene. Entonces, hay personas que, como están faltos de fe, no son estables en una vida de servirle a Dios. Entonces dice que por la fe Abraham salió obedeciendo el llamado de Dios. La fe te tiene que llevar a una vida de obediencia. Primeramente, Dios establece que el hombre sea salvo a través de su Hijo Jesús. Ese es el fundamento de Dios, está establecido. Entonces, no puede haber una fe genuina si no nos acercamos a Dios por la fe
a través de Jesús. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Jesús nosotros entonces podemos acercarnos a Dios. Entonces, por eso es que dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para lo oportuno socorro. Entonces nos está diciendo que nos debemos acercar a Dios, pero con confianza, creyéndole a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia a favor de Dios, el oportuno socorro. La fe es un salto, no es un salto a la nada, o sea, no es tirarte al vacío, no, sino que se sostiene en el carácter de Dios, revelada en su palabra, el carácter de Dios. Cuando vemos a Dios, ministro, ¿Dios es digno de confiar en Él? Sí. A Dios, ministro, lo podemos seguir ciegamente. La Biblia dice que no debemos confiar en el hombre ciegamente, pero en Dios podemos seguirlo, ¿verdad?, ciegamente. Entonces dice, cuando Dios le habla a Abraham, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Dios se le presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. Vemos el carácter de Dios, ministro, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, pregunta, habló y no lo ejecutará. O sea, quiere decir que Dios no es como el hombre, porque no es hijo de hombre, que cuando Dios promete algo, ministro, Dios cumple. Ahí estamos viendo. Entonces, las promesas en Dios, en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. O sea, vemos que podemos confiadamente depositar nuestra fe y confianza en Dios. Amén, gloria al Señor. Hablando de la fe, es creer que Dios existe. No se trata solo de un reconocer intelectualmente que hay un creador, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí, sabemos que hay un Dios. Sí, sabemos que hay un Dios, pero se queda ahí. Sino de reconocer su soberanía y su realidad en la vida diaria. Creer que Él es galardonador de los que le buscan. Significa confiar en que Dios es bueno, justo y fiel para recompensar a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y humildad. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a ir desglosando poco a poco, si nos da tiempo, todos esos patriarcas que se mencionan allí, ¿verdad? Que faltan más, pero mencionan los que están, los patriarcas, cómo ellos en su justicia vivieron en fe. Cómo en su justicia, ¿verdad?, Dios pues tuvo misericordia de ellos, ¿verdad?, porque la fe de ellos era una fe genuina en el Dios del cielo. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira qué interesante, hermano ministro, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el mismo Jesús le está diciendo en Lucas a ellos, recuérdese que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria a buscar a su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Amén. Cuando vemos, ¿verdad?, que dice, porque todas las promesas en Dios son sí, amén. En la Biblia una promesa es un compromiso firme, un pacto, una garantía de Dios basada en su fidelidad. Dios es un Dios fiel, y cuando Dios promete, Dios cumple, ¿verdad? Y cada uno, ministro, de los que nos están viendo y nos estarán viendo, en un momento dado venimos a Dios, ¿verdad?, y nos paramos bajo ese derecho de decirle a Dios, tu palabra dice, de acuerdo a la necesidad, y le pedimos a Dios, y Dios garantiza de que si nosotros nos acercamos a Él confiadamente,
como dice su palabra, el trono de la gracia, donde está Jesús a la diestra del Padre, intercediendo, y pedimos en el nombre de Jesús. Una vez venimos a los pies del Señor a través de Jesús, Dios nos hace herederos y coherederos con Cristo. O sea, las promesas de Dios están vigentes, ministro, para todo aquel que cree. Eso está claro. Cuando vemos Hebreos capítulo 10, verso 23, dice: mantengamos firmes sin frustrar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando Moisés dejó a Egipto, dice que no temiendo a la ira del rey, se sostuvo como mirando a la invisible. Usted habló ahorita y dice: no, la gente porque no ve a Dios. No vemos a Dios, pero Dios es real. Y cuando tú le crees a Dios, al Dios Espíritu, al único Dios verdadero, al Dios vivo, acontece lo que acontece en la vida de tantos creyentes, y los hombres y mujeres que habla aquí en Hebreos capítulo 11, donde tú no ves a Dios, pero ves sus obras. Moisés vio las obras de Dios, vio la grandeza de Dios, vio la gloria de Dios. Él no veía a Dios, pero veía la gloria de Dios. Entonces, la expresión sin frustrar, como dice Hebreos capítulo 10, verso 23, dice: sin vacilar, ministro. Significa mantener una fe firme, estable, constante, sin inclinarse ni retroceder ante la duda y desánimo o la prueba de la vida. Nosotros como creyentes, la duda quiere llegar muchas veces, la prueba, las dificultades, pero nada de eso puede hacer que nosotros vacilemos en nuestra fe. Amén, ¿verdad? En 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Esto es algo extraordinario, porque en Romanos capítulo 8, verso 24 y verso 25, ¿verdad?, habla de la esperanza. Dice que porque esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? O sea, yo veo, ahí viene Jesús, hermano, pues, esa es mi esperanza, que yo era verlo. Pero esto se trata de fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Y Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que la escritura fue escrita para nuestra enseñanza, y es una realidad, hermano. Porque cuando nosotros nos miramos en el espejo de aquellos hombres y de la palabra del Señor, verdaderamente la fe de ellos tiene que llevarnos a también nosotros ser conmovidos y guardar esa fe como ellos la guardaron, para poder ver, ¿verdad?, lo que ellos vieron. Amén. Y usted estaba hablando de Moisés, ¿verdad? Aquí habla de este hombre que se mantuvo como viendo el invisible. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y mejor prefirió de gozar sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire eso, lo que hizo la fe en Moisés. Prefirió mejor alejarse de ellos, sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. Se mantuvo como viendo el invisible. Amén. Cuando vemos, ¿verdad?, que usted toca el punto de la esperanza que se ve, ¿para qué guardarla? No, la fe es tú arrebatar lo que tú no ves, pero que estás esperando y que sabes, hermano ministro, que es real, aunque no lo estás viendo con tus ojos, los ojos humanos. Hay gente que cuando tienen algo, se sienten muy confiados, ¿tú me entiendes? Porque tienen ya algo y dicen: no, pero esa no es la fe. La fe a guardar algo que tú deseas, que no lo tienes, que es imposible para uno humanamente hablando, ministro, pero que uno sabe que si uno deposita la confianza en Dios, eso que es imposible para nosotros, es Dios que le dio a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Uno entiende que si aprendemos a depender de Él, para Dios no hay nada imposible, que Dios pueda hacer realidad cualquier cosa en nuestra vida. Te hablo de la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano ministro, está llena desde Génesis y Apocalipsis de acontecimientos que pueden activar la fe en cualquier creyente, en cualquier persona, no importando la situación, ministro, en que estemos. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando a veces hablamos del temor, hay un salmo que dice: el día que yo temo,
en Él confío. ¿Ves? Que lo que contrarresta el temor es la confianza en Dios. Entonces, cuando tú ves, de acuerdo a lo que uno está pasando, ministro, tú te vas a la Biblia y Dios te va a dar una palabra que te va a aumentar la fe. En Josué capítulo 21, verso 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se lo cumplió. Mira qué bueno es Dios. O sea, la palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida. Y Dios le hizo promesa al pueblo de Israel. Y aunque muchas veces ellos se desviaron, pero Dios se mantuvo, ministro, fiel. Por eso es que dice la palabra que aunque nosotros seamos infiel, permanece fiel. Amén, gloria al Señor. Hay un verso aquí, ¿verdad?, que lo estoy leyendo con detenimiento, y ahorita lo citó, hermano ministro, y yo también lo cité. Gloria al Señor, que cuando dice, ¿verdad?, que porque se sostuvo como viendo el invisible Moisés, pero mire lo que dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea, es un llamado especial que Dios nos hace a nosotros. Dejamos a Egipto por fe y no temiendo lo que el enemigo de las almas puede hacernos, ¿verdad? Porque confiamos, tenemos la certeza, la convicción, la confianza de que el Dios del cielo nos va a cuidar y nos va a dar la fortaleza para vencer, hermano ministro, todo tipo de obstáculos que se nos presenten en el camino, ¿verdad? Lo vamos a vencer en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. El que estamos hablando de Hebreos capítulo 11, hay un sinnúmero ahí de personas que menciona, ¿verdad?, Hebreos capítulo 11, y cuando vemos, ¿verdad?, los contextos o el capítulo anterior de este capítulo 11, ¿verdad?, el verso 36 de Hebreos 10 dice: porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ves? O las promesas también, porque Dios nos hace promesas, pero aquí está refiriéndose a lo que tiene que ver la venida de Cristo. Cuando seguimos leyendo, por eso es que dice cuando seguimos leyendo, ¿verdad?, que porque aún por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se está refiriendo, ¿ves?, a esa promesa, a la venida de Cristo. Pero entra el capítulo 11 para darle, ministro, fuerza, confianza a los hermanos creyentes del libro de Hebreos, y a cada uno de nosotros, que ellos, dice la Biblia, conquistaron por la fe, ministro. Miren lo que dice: conquistaron. Entonces, Dios nos llama a nosotros a conquistar por la fe. O sea, dice que algunos pues sacaron fuerza donde no la tenía, ministro. Otros lograron diferentes, hicieron hazañas, pero fue por la fe y que ellos la conquistaron creyéndole a Dios. Sí, yo lo estaba leyendo aquí en Hebreos capítulo 32, 33 y 34, dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Todo esto es por fe, hermano ministro. Amén. Conquistaron reinos, hicieron justicia, mire eso. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, la fe en este tiempo es necesaria. Como dijo ahorita, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Estaremos vacilando, estaremos nosotros en la iglesia como la onda de la mar, hermano ministro. Que nuestra fe, ¿verdad?, que la duda pues, nos lleva a la fe arrastrándola de un lado para otro. Tenemos que creer en fe, ¿verdad?, gloria al Señor, para que el Dios del cielo se glorifique. Aquí ya estaba buscando sobre este hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Dios se llevó a Enoc, lo desapareció, ¿verdad?, porque era un hombre de fe, un hombre que agradó a Dios. Por eso es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios.
cómo este hombre en fe, para aquellos tiempos, que uno de los primeros patriarcas, hermano ministro, Enoc, y agradó al Dios del cielo, y dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero ¿cómo sería la fe de este hombre, hermano ministro? Eso es, casi de Enoc no se predica, ¿verdad? Porque es poco lo que se habla de él. No podemos especular, no podemos decir cosas que no están en la Biblia. Hay gente que se inventa una predicación de Enoc. Pero sí sabemos que este hombre caminó con Dios y Dios lo traspuso. Porque le agradó a Dios. No, y que dice la escritura en Hebreos capítulo 11, el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. O sea, estos hombres, el mundo no se merecía tenerlos aquí. Y habló de no. ¿Y qué pasó con él? Dios se lo tuvo que llevar. Agradó tanto a Dios que Dios lo tuvo que quitar de verdad de esta tierra. Y en Hebreos aquí capítulo 11 habla, que usted lo está expresando mucho, que Dios testimonio, o sea, Dios habló de ellos, que agradaron a Dios. La fe de estos hombres y mujeres movieron a Dios, el ministro, a hacer grandes hazañas. ¿Entiendes? Cuando tú ves la Biblia, ministro, tú ves un Josué diciendo, detente sol, detente luna. Exacto. Y para el que lee eso en la mente humana, el que lee dice, ¿cómo es eso que se detuvo el sol, que se detuvo? ¿Cómo es eso que había un hombre que oraba y que llamado Elí, que descendía fuego del cielo? Pero, o sea, esto parece de película, no, esto son realidades y están escritas, está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, creyendo que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, porque el tema es, sin fe imposible agradar a Dios. De Dios tú no consigues nada, si no hay fe no se consigue nada de parte, ministro, de Dios. Dios quiere, ¿verdad?, que le creamos, una fe, eres hermano ciega. Yo veo gente decir, no, yo confío en fulano, en fulana, no. Uno no, ¿verdad?, confía en cierta gente, pero no una confianza, ministro, ciega. Porque la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero la Biblia aplica eso cuando nos cegamos y queremos una confianza ciega en las personas. No, hay que confiar porque no podemos andar, ministro, con malicia de desconfiar de todo el mundo. Porque no todo el mundo es traicionero, ¿me está entendiendo? Ajá. Entonces yo confío en usted porque usted es mi hermano en la fe, pero no ciegamente, ¿me entiende? Pero en Dios sí podemos, ministro, confiar ciegamente. Y la palabra de Dios la que nos brinda, ministro, esa esperanza, esa confianza de que no estamos poniendo la confianza en un hombre, sino la estamos poniendo en el creador de todas las cosas, en el Todopoderoso. Amén, ¿verdad? Meditando yo en Abraham, el padre de la fe. Qué hombre es, ya. Dice la Biblia, por eso que ahorita mencionamos a Enoc, mencionamos a Moisés. Y si usted ve la vida de estos hombres, ¿verdad? Enoc agrada a Dios. Dios lo traspuso. Se lo llevó. Vemos a un Moisés criado en el palacio de Faraón, rehusándose a los deleites temporales, se rehusó, no importando la ira del rey. ¿Qué más? Gloria al Señor. Mejor prefirió que gozar, sufrir con el pueblo de Dios y se mantuvo como viendo al invisible. Mira la enseñanza de estos hombres en fe. En fe. Entonces Abraham dice que por la fe Abraham siendo llamado, porque Dios te llama. O sea, nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Dios nos hace el llamado. A través de su Espíritu Santo nos toca. Y a veces viene un predicador y trae un mensaje, Dios te habla por la palabra, porque es la palabra la que nos va a transformar. En aquellos tiempos también el Espíritu le hablaba a esos hombres y los llamaba. Los llamaba literalmente. Y ellos salían, ¿con quién? ¿Con quién hablaba? Pues aquí estaba, y salía de la nube y ahí hablaba Dios. Pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Y nosotros hoy sabemos a dónde vamos. Amén. Nosotros sabemos para dónde vamos, porque nos dejaron escrito allí, el maestro vino y nos dejó a saber qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Tenemos la revelación. Tenemos la revelación. Pero Abraham no lo sabía. Exacto. No lo sabía. Entonces, dice que
que obedeció el llamado y obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, que era Canaán para ese momento, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que estaba en Canaán, pero él sabía que había algo mejor. No se acomodó mucho. Qué lindo el Señor, ¿ves? ¿Sabe? Y nosotros aquí en esta tierra no podemos acomodarnos, sí, estamos viviendo. Me acuerdo yo de esa profecía de Jeremías que le dijo al pueblo cuando se lo llevaron cautiverio para Babilonia, que Dios le dijo, harán casa, sembrarán, se casarán y tendrán hijos y todo esto, van a vivir allí. Pero no era que se conformaran a eso. O sea, había un redentor, había un Dios del cielo que tenía que adorarse. Que esto es hermoso, hermano mío. Estamos aquí, pero no perdamos la fe en el Dios Todopoderoso. Muchas veces ponemos la fe en los hombres, como tú dijiste ahorita, en el gobierno. Ahora cuando venga el gobierno, pues va a bajar la luz, va a bajar el agua, va a mejorar la cosa. Eso es en fe, que ese hombre... No, hermano, la fe estamos puestas en el Señor. Los hombres prometen y prometen y no cumplen. El único que promete, que habla y cumple es el Dios del cielo. Es el que firme y dice, yo Jehová digo y Jehová cumple. Amén, gloria al Señor. Y mira qué interesante, hermano ministro. Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber dónde iba. Y mira, y vemos, ¿verdad?, cómo el padre de la fe, cómo este hombre cuando fue a entregar a su hijo, que Dios se lo pide, para que lo sacrificara. ¿Sabes lo que es eso? Es uno iba a llevar un hijo al hospital y él llorando allá y uno acá. Alaba a los que vive. ¿Sabes? Abraham va a entregar a su hijo en sacrificio. Pero Abraham le dice algo al hijo bien importante. Mira la confianza que tenía Abraham en el Dios del cielo. Dijo, Dios se proveerá de cordero. Ya Abraham sabía lo que iba a pasar en el monte. Y ¿sabes qué, hermano? A veces Dios permite que hasta el último segundo de la vida nuestra, permite que lleguemos para él glorificarse. Cuando el hombre de Dios como Abraham se mantuvo en fe, dice la Biblia que lo acostó. Y cuando alzó el cuchillo así, cuando iba para allá abajo, ahí vejió el detente, ¿verdad? Y cuando miró para atrás, vio un carnero ensaltado, una salsa allí. O sea, muchas veces nosotros dudamos cuando verdaderamente sabiendo que Dios lo hace. O sea, esperemos, ¿verdad?, hasta el último momento que Dios se va a glorificar. Y cuando Él se glorifica yo me imagino que cuando Abraham vio el cordero aquel, no, eso soy yo hablando, ¿verdad? Yo me imagino que aquel monte lo habrá cogido, habrá hablado lengua, eso sería, hasta Isaac danzó amajado allí. O sea, eso estoy yo especulando, porque es una realidad, hermano, porque ese hombre se lo dijo, Dios se proveerá de cordero. El hijo le dice, papi, yo no veo el cordero, yo veo la leña. ¿Quién es el cordero aquí? ¿Ah? Diga usted, hermano ministro. Alaba lo que vive. Amén. Cuando vemos la fe, la fe te lleva a la vida de obediencia. Abraham salió, ¿verdad? Y salió a un lugar que no conocía. Nosotros tenemos un privilegio, ¿verdad?, de que tenemos estas historias reales que están en la Biblia. A nosotros nos resta creerle a Dios y a su palabra. Cuando creemos a la palabra de Dios, hermano, usted habló de la fe tiene que venir con la declaración positiva, ¿me entiendes? Por eso es que dice en Romanos, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Usted ve que a veces tú le dices a las personas, confiesa que Jesús es el Señor, y a veces ni la boca aquí pueden abrir. Como que hay algo que los aguanta de declarar. Pero así hizo Abraham. Abraham lo que está eso es la fe, ministro. Él iba en obediencia a la palabra de Dios, lo que es el llamado de Dios. Pero entonces cuando él va a decir a su siervo, esperen aquí, que yo y el muchacho iremos y volveremos. Mira la declaración. Él sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero dice, iremos. Ahora le dice al muchacho, cuando le pregunta dónde está el cordero, no, tranquilo,
Está el cuchillo y está la leña, pero está el cordero. Sí. No, Jehová proveerá. Eso es fe. Esa es la certeza, es la seguridad, es la convicción, es estar convencido uno mismo. Cuando uno se convence, por eso que la Biblia dice, ministro, ¿tienes fe? Tenla para ti. Porque a veces estamos queriéndola administrar a medio mundo y muy, hermano, muy espiritual. Pero a la hora de la verdad, cuando viene la dificultad en nuestras vidas, ¿usted me entiende? Como que somos estremecidos, sacudidos, como le dijo Jesús a Pedro, te pidieron para zarandearte. Entonces ahí es que todos tenemos que aplicar la fe. Dice en Romanos capítulo 4, versos 16 al 21, hablando del padre de la fe, Abraham, padre de la fe, porque de ahí sale Israel, pero también sale la iglesia. Y Pablo dice que los que son de fe vienen por la descendencia de Abraham. Nosotros somos de fe, hemos creído. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en la simiente de Abraham, Jesucristo. Dice, no solamente para los de la ley, sino también para los que están de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas, Dios, que no son como si fueran. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, oiga, esta es la parte clave, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ministro, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, era que lindo, de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Mire lo que dice, que no se debilitó, ministro, en fe, sino que se fortaleció él viendo su cuerpo. Amén, gloria a Dios. Por eso usted dijo ahorita que caminamos por fe y no por vista. Amén. Él podía decir, bueno, mira mi cuerpo, ya yo estoy, mire, ya por terminar mi carrera. Y la mujer toda la vida fue estéril. Pero dice que no se debilitó por causa de incredulidad, sino que se fortaleció en fe y él convencido de que era poderoso el que había prometido Dios. Amén. Verá, hermano ministro, en el libro de Hebreo, hablando de la fe y de aquellos hombres que, si uno se mete, ¿verdad?, verso por verso, hablando, ¿verdad?, de los que fueron cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero nunca dejaron de tener fe. Siempre se mantuvieron, ¿verdad?, en la fe. Ahí habla de la patria celestial, de la que Dios tiene preparada para esa ciudad, preparada para ellos. Me gusta el último verso que dice, el penúltimo y el último dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos alcanzaron buen testimonio medio de la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira qué lindo. Ellos y nosotros. Hablando de los patriarcas y hablando de nosotros. Hermano ministro, si hablamos de fe, hablamos de una mujer que ella tenía, ¿verdad?, una situación en su vida, tenía una enfermedad, hablando de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, dice la Biblia, ahora hablamos de esos patriarcas, vamos a ver los milagros del Señor. De Jesús. De Jesús, cómo Jesús hizo milagros en fe, poderosamente. Que muchas veces el Señor le decía a la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho, ¿verdad?, libre, porque tenemos que tener fe. Si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Ese es el tema de hoy. Y si usted y yo somos personas que llevamos 20, 30 años en el Evangelio, 5, 3, 1, 2, 6 meses, tenemos que tener fe en el Señor para poder ver las obras maravillosas en el Dios Todopoderoso. Y yo creo con certeza y con convicción de lo que aquellos hombres vivieron, nosotros podemos vivir esa vida que es satisfactoria en el nombre del Dios Todopoderoso. Porque yo creo que el Dios nos contestaría, hermano ministro, esas peticiones. Hablando de la mujer flujo de sangre, dice la Biblia que esta mujer
Esto es para aquel hermano que está enfermo. Esta mujer dice que malgastó todo su dinero en los médicos que habían por haber allí. Malgastó su dinero. Muchas veces nosotros malgastamos nuestra vida, nuestro dinero, pues, cogiendo para aquí, cogiendo para allá. Buscando solución en el hombre. Buscando solución. Pero hay una solución. Dios nos está hablando aquí a toditos. Amén. Porque a veces nosotros somos los primeros que nos dan los sitios y cogemos seguida para el hospital. Porque entonces a qué le tenemos miedo, porque dice que morir en Cristo es ganancia. Eso es fe. Para mí eso es fe. Morir en Cristo es ganancia. Si me toca ahora, pues yo sé que morir en Cristo es ganancia. Pero hay unos que le dicen que quedan 2 días y yo no sé dónde se le va la fe. Hay algo más excelente allá arriba. Hay algo especial allá para nosotros. Pero dice la Biblia que esta mujer malgastó todo su dinero, pero que en un momento de eso Jesús venía con sus discípulos y era tanta la multitud que se agolpeaban unos con otros. O sea, no era que se estaban dando, sino que chocaban unos con otros, hombros con hombros, no se podía caminar. Pero esta mujer dijo, si tan solo tocase el borde de las vestiduras del maestro. ¿Ah? Eso es fe. Eso es fe. Esta mujer, sabiendo que tiene un azote terrible, que ya había malgastado su dinero, y dijo, bueno, este hombre yo oigo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Yo he escuchado de la gente el testimonio de que él hace lo que él ha hecho, ¿ya? Pero pues déjame yo acercármele. Entonces dice que se fue bajita porque no podía entrar de frente porque era tanta la multitud. Pero allí estaba el maestro, y dice la Biblia, ¿verdad?, para hacer este cuento corto, que ella tocó el borde del vestido. Si tan solo tocar las vestiduras del maestro. Pero ya eso Jesús lo sabía ya. Qué cosa grande. Ya Jesús sabe, hermano ministro, lo que tú y yo estamos pensando, lo que tú y yo tenemos, qué condición tenemos. Nos estaremos acercando como esta mujer en fe a Jesús. O sea, para tocarlo, para que de él salga virtud como salió a ella. Dice la Biblia que salió, dice que él sintió que salió virtud, poder de él. Y ella sanó al instante. Y ella temblorusca por allá. Y Jesús preguntó, ¿alguien me ha tocado? ¿Estaremos tocando nosotros el trono de Dios en nuestra fe? ¿Estaremos tocando que Dios se conmueva y en virtud haga un milagro poderoso en nuestras vidas? Como lo hizo con esta mujer. Dice la Biblia que esta mujer, Jesús la toca, y el maestro le pregunta a los discípulos. Él sabía ya quién le había tocado, pero él hace esta pregunta jocosamente. Yo no sé si era jocosa cómo. Le dice, alguien me ha tocado. Entonces, los discípulos, pero maestro, pero ¿cómo que están tocados? Pues, si tanto revolú aquí chocando uno con otro, ¿cómo que quién te tocó? Ay, Dios mío. Y dice Jesús, es que salió virtud de mí. Y de momento, pues la mujer sale y dice, tu fe te ha hecho salva. Qué linda el Señor, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermano ministro, que nosotros nos movamos en fe. Nos movamos en fe como esta mujer. Amén. Tengamos la fe y la certeza y la convicción de que Él, el que nos llamó, es fiel. ¿Amén? No, cuando vemos Jesús se movía y lo que eran multitudes. Y hubieron gente que, ¿quién va pasando por ahí? El ciego Bartimeo, y gritaba, Jesús, Jesús. Hubieron muchos que llamaron la atención, se pararon de frente, tuvieron el privilegio, ministro, de pedirle al Señor un favor, que Él hiciera algo a favor de ellos. Pero esta mujer, en medio de la multitud, simplemente no tengo ni que hablar con ellos. Yo sé, la fe la llevó a ella, que simplemente tocarlo. Y lo voy a tocar que ni cuenta se va a dar. Pensaría ella, él no se da ni cuenta que lo va a tocar. Entonces, pero cuando lo tocó, la fe activó algo en Jesús. Y salió virtud, salió poder. Entonces Jesús dice, alguien me tocó, y los discípulos humanamente de la multitud te están apretando que alguien te tocó, y no, es que te toque, es un toque de fe, es un toque especial. Alguien se acercó a mí confiadamente y arrebató un milagro por fe. Entonces, cuando vemos la escritura y vemos, ¿verdad?, el Salmo 31:14, que estamos hablando que fe, la definición seguida es confianza. Dice el Salmo 31, verso 14, mas yo en ti confío,
oh Jehová Dios, tú eres mi Dios. Y cuando vemos mucho del Antiguo Testamento, vemos estos hombres diciendo, tú eres el Dios al cual yo confío. Dice que la confianza, hablaban de confianza, y ellos decían a Dios que Dios era su refugio, que Dios era su ayudador. Es más, cuando Dios se le revela a Abraham, ¿tú sabes lo que le dice? A Abraham Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón. Mira lo que le está diciendo Dios a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. O sea, yo te voy a recompensar, soy tu escudo. Y la Biblia dice que tomemos que el escudo de la fe. Dios le está diciendo, voy a producirle una fe en ti. Entonces fue tan grande que hubieron hombres que sobresalieron como Salomón en sabiduría. Habla de la mujer como la viuda de Sareta, que Elías fue enviado, pero aquí está hablando de Abraham como entonces ahora el padre de fe, sobresale en fe, ¿ves? Hombres que marcaron porque se atrevieron a poner y depositar su confianza en el Señor. En Hechos 27-25 dice, Pablo hablando cuando iba en la embarcación, que se vieron en peligro cuando se levantó aquel tremendo viento, aquel huracán tan fuerte. Dice, por tanto, varones, tener buen ánimo. Cuando tú tienes fe, confianza, tú animas. Aunque tú a veces estés metido en la tormenta, en la prueba, como estaba Pablo. Dice, porque yo confío en Dios, que se hará así como se me ha dicho. Oiga esto, yo confío en Dios. Hermano mío, que aunque yo esté pasando un momento de dificultad, o estemos viviendo un momento duro de prueba, que Dios es lo que prometió, Dios lo va a hacer. Dice en Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oiga esto, todo el que creyere en el Señor. Y quiero aclarar el Hebreos capítulo 11, el verso 39 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, Dios habló de ellos, que eran hombres que confiaron en Dios, le creyeron a Dios, mediante la fe no recibieron lo prometido. No fue que Dios no le cumplió, lo que está de hecho es que Dios le hizo promesa en vida, ellos vieron todas esas pruebas, por un día se murieron, como Abraham ministro. Abraham le dijo, voy a hacer de ti una multitud, pero Abraham murió. Abraham no pudo al pueblo de Israel multiplicarse, ministro. Él vio la promesa de Isaac, su hijo. Cuando nació, vio a su nieto Jacob, pero cuando el pueblo se multiplicó, que Dios le está diciendo, mira, tu descendencia será como las estrellas y la arena del mar. Pero de Abraham también sale la iglesia. Pero un día Dios le va a decir, Abraham, ven acá, cuando todo termine, tú ves toda esa gente que está ahí. Yo te prometí, tú no lo viste allí, tú viste algunas, pero mira, este es el cumplimiento. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia, que aún después de muerto, aunque tú no veas, Dios sigue cumpliendo, ministro, lo que Él nos promete. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Estoy buscando una cita bíblica aquí, en lo que era esto, pero sí, hermano ministro, cuando estaba hablando de la mujer del flujo de sangre, Jesús le dijo, ve, tu fe está hecho sana, ve en paz. Ve en paz. Porque es cuando nosotros tenemos fe en el Señor y Dios hace un milagro, la paz de Dios seguida nos va a tocar. Y un verso, ¿verdad?, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo nada yo os la doy. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz que Dios da no es una paz ficticia, es una paz verdadera, genuina, eterna también. Porque es eterno lo que Dios da, la vida nuestra. La fe es eterna porque seguimos en fe por ir para arriba con el Dios del cielo. ¿Sabes? Y estaba buscando en Mateo capítulo 8, amén, gloria al Señor, versos 26, donde, buscarlo rapidito, donde Jesús calma la tempestad. ¿Sabes? Y así pasa en la vida de nosotros los seres humanos. Muchas veces estamos viviendo en una tempestad. Y aún siendo, ¿verdad?, aún el maestro caminando con uno, llegó la tempestad, se nos sacude la barca, el mar se pone embravecido, los vientos se ponen fuertes, pero Dios está allí. O sea, Dios, cuando tenemos fe en el Señor, Dios se va a glorificar. Entonces, lo que me llama la atención es que el Señor le dice en el verso 26, dice que había una tempestad grande, pero él dormía, hermano ministro. ¿Quién dormía? Jesús. Tranquilito. ¿Cómo ese hombre dormía en
Y yo me río que ellos sean así jocosos. En ese ventajón y esas olas dándole esa barca allí, muchachos. Y oyendo los desesperos de los discípulos, también gritando, tal Y vez. él durmiendo. Dice la Biblia que se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, aunque Jesús estuviese durmiendo, ahí estaba él. ¿Tú crees que ellos iban a perecer con Jesús allí? O sea, que la barca se iba a hundir y iba a ahogar a Jesús también. O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Pero dice, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, despertaron a Jesús de su sueño profundo que tenía, de esa siesta que estaba tirando ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Reprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. O sea, a ellos se dieron de cuenta que este hombre, esto no es de aquí, esto, ¿verdad? Este viene de arriba, de verdad. Pero lo que importa es, hermano ministro, hombres de poca fe. Viene el viento, viene el azote. Reprochó la falta de fe. Hubo una falta de fe. Ellos tuvieron miedo. Dice que llamaron al maestro. Bueno, no lo llamaron, lo despertaron. Lo despertaron y ahí Jesús dice, ¿por qué temáis? O sea, ¿por qué muchas veces a nosotros nos pasan cosas en nuestra vida? Que el viento nos da y el agua nos sacude el barco y nosotros tememos. Cuando Jesús nos dice, ¿verdad? Que tengamos una fe genuina en Él. Tú sabes que esto tiene que parte cuando Jesús habla del hombre prudente, del hombre que yo creo que tiene fe, en otras palabras, que edifica su casa sobre la roca, que el viento y el río cuando dan con fuerza, nuestra casa no cae. Y así es el hombre que no tiene fe, hermano ministro. Entramos en un temor, ¿habló Dios o no habló? ¿Estará o no estará? ¿Me cuidará o no me cuidará? Mira, empieza uno con esas cosas. Entonces, empieza, para mí esas son las ondas de la mar. A querer claudicar. Ajá, ese es el viento recio dándole a uno por todos lados. Y Jesús, tú no ves a Jesús en ningún lado. Tú estás pasando un momento de crisis y no ves a Jesús, supuestamente no lo ves, pero Él está ahí. Está ahí. Porque Él ha dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él dice, ¿verdad?, que estaría con nosotros allí. ¿Verdad? Su Espíritu Santo estará con nosotros como paracleto para ayudarnos. Él estaría ahí dándonos confianza. Nosotros somos los que actuamos como Santiago 1:6, como la onda de la mar. Y cuando tú y yo estamos como la onda de la mar, pues no vamos a poder agradar a Dios. A menos que cuando este suceso que usted está explicando acerca de Jesús y sus discípulos, cuando le crucemos al otro lado, que se levantó los vientos, las aguas, las tempestades, y aquella barca parecía que se iba a partir en dos. Jesús le dio ya una palabra a sus discípulos de cruzar. Jesús no le dijo, vamos a tratar de cruzar o vamos a llegar a la mitad. No, él dijo, crucemos al otro lado. Ya había eso, desatado la palabra de fe. Ahora viene la dificultad, pero Él la está permitiendo. Pero entonces, cuando ellos se ven en medio de aquel lugar, en las aguas, dando, ellos se desesperaron y reclamaron a Jesús, que no tienes cuidado de nosotros. O sea, como que Jesús no tenía cuidado de ellos, no estaba pendiente de ellos. Jesús se despertó y lo que le dio después que reprendió los vientos y las aguas, hombres de poca fe. Y hubo otra situación donde el muchachito, el padre que se acercó a los discípulos para echar el demonio, Jesús le reprochó la incredulidad a sus discípulos. Estamos bajo el tema, sin fe es imposible agradar a Dios. Ministro, por más amor que tenga Dios, misericordia, si no hay fe, si no hay confianza en Dios, porque estamos hablando, ministro, de gente que ya, viviendo los discípulos, están experimentados, porque ellos habían visto a Jesús resucitar muerto, limpiar leproso. Ellos vieron a Jesús ver tantas cosas, ahora están, y así nos pasa a nosotros, vemos a Dios obrar, estamos de pie hoy, ministro, como dice la palabra, Menecé hasta aquí Dios nos ha ayudado, estamos de pie, pero hemos pasado muchas dificultades en el camino, pero estamos aquí, entonces Amén. No estamos aquí por suerte, o eres una casualidad, es porque Dios nos ha traído y nos lleva de su mano. Ahora, en el momento de dificultad, se nos olvida todo eso, y eso es lo que le pasó a los discípulos. Y Dios quiere que la fe
que es puesta muchas veces a prueba, como el oro se prueba, ministro, así sea probada nuestra fe. Con estos términos, como cuando uno recibe un golpe, un brazo, una pierna, y te dan una terapia para que tú te ejercites, Amén. y el brazo se vuelva a fortalecer la fe. Muchas veces es como que se quiere debilitar, ministro, y Dios quiere que la ejercitemos para que nos fortalezcamos en fe y podamos arrebatar las promesas. Amén, gloria al Señor. Yo termino también, ¿verdad?, con esta parte donde, wow, esta parte está tremenda. Dice la Biblia que Jesús manda a los discípulos a que se fueran por la ribera, y a la cuarta vigilia apareció y había un viento fuerte y Jesús iba caminando por las aguas. Jesús iba caminando como si fuera por el pasillo de su casa. Y los discípulos lo vieron y se asustaron. Pero cuando llegó, ¿verdad?, que le mencionó el nombre, yo me imagino que Jesús soy yo, para que no le dieran un ataque al corazón. Y dice la Biblia que Pedro quiso caminar por las aguas. Miren esto, hermano, Pedro caminó por encima de las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y la fe de Pedro, que tenía Jesús lo llama una vez más. Y él camina por las aguas. Pero ¿qué dice la Biblia que Pedro comenzó a sentir? Las olas, el viento fuerte, el rugido, porque había tempestad también, hermano ministro. Amén. Había tempestad, pero él caminó por las aguas. Pero comenzó a hundirse. Me prestó atención a... Esa es la clave. Le prestó atención a las olas, a los vientos contrarios, lo que estaba bien. a lo que estaba viendo con sus ojos, pero no estaba viendo él que estaba caminando por las aguas, de verdad, caminando por encima de las aguas. Se turbó de que estaba caminando por encima de las aguas y comenzó a hundirse. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Estamos caminando en el camino del Dios del cielo y pasa algo como un evento como este y comenzamos a hundirnos, a claudicar y a perder la fe. Al momento Jesús, un hombre misericordioso, extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya tú venías caminando. Más si hubiese seguido caminando, hubiese caminado toda la playa para allá y hubiese llegado hasta la orilla. Pero es una enseñanza a nosotros. Pedro se fija de los vientos que lo azotan, que estaban embravecidos, y comenzó a hundirse. O sea, siempre tengamos, ¿verdad?, esa fe genuina en el Dios del cielo. Mire, hay un sinnúmero de versos de fe que podemos seguir aquí hablando de la fe en el Dios Todopoderoso, pero ahí vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro no pudo agradar a Dios en ese momento allí, porque se hundió. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Tú dijiste ahorita de estos hombres que fueron a reprender al niño, ¿verdad? También viene Jesús y le dice, hombres de poca fe. O sea, estos géneros no salen sino con ayuno y oración. O sea, es la fe que tengamos en el Dios Todopoderoso. La fe es como un granito de mostaza, dice la Biblia. Pequeñito. No pide mucho, Dios. Mira, una cosita así. Y si tú le dices a ese monte, échate a la mar, se echa. ¿Sabes? Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Jesús y tengamos una fe genuina. La declaración. ¿Qué le vas a decir? Te digo como Jesús le dijo a Tomás. Una vez más te lo repito. No seas incrédulo, sé creyente. Sé un hombre con convicción y con certeza y tengamos fe en el Dios del cielo. De que va a venir vientos contrarios, de que la vida hoy, mañana vas y prendiste el carro y no te prendió, no te desesperes, tenga fe en el Señor. Que el mecánico ya rápido me mandó que eran 2000 algo. Tenga fe, hermano, y tenga paciencia en el Dios del cielo. Dios puede obrar por miles, por muchos sitios, pero como nosotros nos desesperamos y cuando el viento nos da esos sacudiones, pues caímos en ellos, nos hundimos, porque es que nosotros somos así. Entonces pagamos más de la cuenta porque nos hundimos, no esperamos en el Señor Todopoderoso. Así que Dios me le bendiga, hermano ministro, Dios bendiga a la audiencia, ¿verdad? Tengamos fe en el Dios Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Nunca nos cansemos, ¿verdad?, de
Hay un hombre que dijo en cierto momento, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Dios mío, a mi incredulidad. Si tú eres una persona de esas, pues pídele a Dios, ayúdame a mi Fue incredulidad. sincero. Seguro, ayuda a mi incredulidad. Y otros dijeron, aumentanos la fe. O sea, es algo bien hermoso. La palabra viene ahora como ese lienzo por ahí para abajo. O sea, aumentanos la fe, porque Dios quiere aumentarnos la fe, quiere que nuestra fe sea genuina en Él. Y Dios me está hablando a mí hoy. Amén, porque es necesario, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos hombres del pasado alcanzaron un buen testimonio en la fe en el Dios del cielo. Mano ministro, haga una oración. Antes de orar, ¿verdad? Dios nos dejó esta, la palabra. Cuando le dio a los discípulos, crucemos al otro lado, ministro, le dio la palabra. Cuando Pedro le dijo que si eres tú, a que yo también camine, el Señor le dio la palabra, le dijo, ven. Pero usted dijo, puso la mirada en el viento, en las olas, en los ruidos que estaban. Entonces, no mantuvo la mirada en el que estaba de frente esperando. Le dijo, ven. ¿Y qué dice? Le había puesto los ojos en su autor y consumador de la fe. Porque la fe Él nos la da y la fe Él quiere que la mantengamos hasta el final. Y aún hundiéndose, el Señor está dando que le extendió la mano y no lo dejó que pereciera. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es, así es, así es. Oramos en el nombre de Jesús bajo la comunión del Espíritu Santo. Y aquí en esta cabina y junto a ustedes, gloria al Señor, para que el que esté falto de fe, Dios está dispuesto a aumentarnos la fe. Y se pida, pero pida con fe. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Y si está dudando, lo que hay que ser sincero con Dios, que para eso Él está, el Espíritu Santo y la palabra, para el Señor darnos la mano. Solo no podemos, con Él todo lo podemos en Cristo, nos fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que ya no retorna atrás vacía, que ya hace el trabajo al cual tú la enviaste en esta noche. Creo que esta palabra ha caído en tierra fértil y que dará el fruto, Dios mío, Padre Santo, como la lluvia. Tú le envías la nieve para que la semilla que esté en tierra germine. Así es tu palabra, no retornará atrás vacía. Ella hace el trabajo. Ella comienza, Dios mío, a aumentar la fe en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Dirá fe, una confianza genuina, Padre, en ti, en tu palabra. Dios mío, un pueblo que arrebata, Dios mío, tus promesas por la fe. Gente, Dios mío, que se salva por la fe, porque tú activas en sus corazones la fe para salvación, para milagros, Dios mío, para prodigios, para resolver cualquier problema, porque tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la iglesia. Amén. Amén. Gloria al Señor, que Dios le bendiga, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Y verá, pidámosle a Dios que nos aumente la fe, amén, que ayude nuestra incredulidad, gloria al Señor, sin temor alguno. Como Él hizo con Pedro, que lo asió, ¿verdad? Que lo rescató, así también hace el Dios del cielo con nosotros. Él es un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Amén, gloria al Señor. Así que hasta la próxima, ¿verdad? Dios me bendiga y a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios.